buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia en este evento en la Escuela de Comunicación Universidad Ort Uruguay. De esta forma daremos comienzo al lanzamiento de la carrera de Comunicación Global. La misma tendrá inicio en marzo de 2023. Le damos la bienvenida a la mesa de conferencistas de esta jornada. El doctor Héctor Payac, secretario docente de la Escuela de Comunicación, la licenciada Virginia Silva, coordinadora académica de Comunicación, nuestro decano de la Facultad de Comunicación y Diseño, el ingeniero Eduardo Hipogroso, y recibimos una visita especial del licenciado Marcelo Cardoso, graduado de Comunicación Corporativa ORT. Es así que le damos comienzo a la conferencia y la presentación de Héctor Payac. Muchas gracias, María. Lo primero que pensamos cuando estamos lanzando esta nueva carrera es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora y por qué nosotros? ¿Por qué Uruguay? ¿Por qué ORT? Y la reflexión es que estamos ante una nueva realidad mundial que exige nuevas competencias, nuevas capacidades, nuevas habilidades, y desde la academia tenemos que reaccionar a esa nueva realidad y formar en esas nuevas habilidades que se requieren. Por un lado, la aceleración de la conectividad es un hecho, esto no es nuevo, esto ya tiene unos años, estamos acostumbrados a estar hablando de esto, pero las nuevas tecnologías por un lado y los nuevos hábitos que nos generó la pandemia, de las cuales estamos empezando a salir, si Dios quiere, de la pandemia, pero tenemos nuevos hábitos, ¿no? ¿A cuánta gente conocemos, especialmente gente joven que se va por un mes a San Sebastián a trabajar desde allá sus 8 horas, ¿no? ¿Es una locura? No es una locura, ¿no? O el otro día hablaba con una graduada nuestra que trabaja desde Uruguay para el mundo y estaba pensando en mudarse a Buenos Aires. Dice, no, Buenos Aires puedo vivir por un tercio, la mitad de lo que vivo en Uruguay y seguir haciendo mi trabajo, que lo hago principalmente para América Central y México. O sea, no es ninguna locura. Estas cosas están pasando, estas cosas conocemos gente que está ocurriendo, hijos de amigos que están realmente viviendo un mundo muchísimo más globalizado que hace un año, que hace 2 años, que hace 3, y ni hablar de que casi 5. Por otro lado, la transformación del mass media en social media, esto de la interactividad, que también requiere un manejo diferente, una concepción distinta de la relación con los medios, y también nuevas relaciones interculturales, ¿no? Pensemos en las diásporas, por ejemplo, ¿no? Acá, solamente en Uruguay, qué cantidad de grupos de personas que han dejado sus países de origen y se han radicado en Uruguay. Lo mismo está pasando en otras partes del mundo, ¿no? Se radican en otras partes del mundo, hay nuevas relaciones interculturales. Y todo esto requiere nuevas habilidades. Pero además, Uruguay, ¿no? Porque esto que dijimos es aplicable a cualquier parte del mundo. Pero en Uruguay están pasando cosas también. Porque el mundo cambia no solamente en estas grandes líneas, sino también en que hay una guerra en Europa. Que esto es bastante reciente y esto está teniendo un impacto brutal en el mundo y en Uruguay también, aunque no nos demos cuenta. Hay una amenaza de conflicto en Asia, toquemos madera, ¿no? Sé que a ustedes les faltan unos cuantos contenedores venir de China todavía, o sea que esperemos que no pase nada. Hay inflación, Estados Unidos tiene inflación más alta que Uruguay. Esto es impensado, ¿no? Estamos saliendo de la pandemia. Hay inestabilidad en nuestro propio barrio, ¿no? Acá en la zona también está la cosa un poco inestable en algunos sentidos. O sea, hay cosas que están pasando, además de estos cambios un poco más lentos a los que me refería al principio, ¿no? Y esto está haciendo que cambien las prioridades en el mundo. Hoy se está priorizando mucho más la seguridad que los costos. Hoy las empresas se instalan en países que son seguros, que ofrecen garantías jurídicas, garantías económicas, estabilidad, reglas claras, buenas perspectivas, frente a países en los cuales simplemente se ofrece mano de obra barata. Es decir, hay empresas que se están yendo de China, que se están yendo de Asia, hay empresas que están viniendo a Uruguay. Pensemos, recientemente Google anunció el año pasado que viene a Uruguay y que va a instalar su laboratorio de inteligencia artificial y de Internet of Things acá en Uruguay.
para América Latina, ¿no? Es fabuloso. Lo mismo con Microsoft. Microsoft también es Microsoft la que está instalando su laboratorio de Internet of Things y de inteligencia artificial para América Latina en Uruguay. Google está instalándose también en Uruguay y está haciendo fuertes inversiones. O sea, estas cosas están pasando acá, no solamente en el mundo, ¿no? El sector software. Uruguay exporta más. Las exportaciones de software de Uruguay son equivalentes a la mitad de la exportación de la ganadería y soja juntas. A mí me impacta este dato, ¿no? O sea, es el tercer sector de exportación es el software. Y es un sector que requiere de personas formadas en comunicación, obviamente, ¿no? Entonces, acá no solamente necesitamos formar gente para que maneje la comunicación global en otros países, para irse a otros países, sino desde el propio Uruguay están ocurriendo cosas que requieren que nosotros tengamos personas formadas para trabajar para el mundo, ¿no? Desde aquí. Hay una nueva realidad, un nuevo foco que está no solamente en dominar las habilidades tecnológicas, la tecnología, y tener el herramental de la comunicación corporativa. También está la necesidad imperiosa de conocer las culturas, que es otra habilidad que se requiere. Y conocer las culturas no es algo que se pueda hacer solamente desde Uruguay. Es algo que nosotros tenemos que poder ofrecer y en nuestra carrera estamos ofreciendo, como comentaremos luego, la posibilidad o en realidad en este caso el requisito de vivir un año en el exterior y de dominar el idioma inglés, ¿no? Porque esto es lo que va a posibilitar adaptarse a las nuevas culturas y poder comunicarse con estas nuevas culturas. No solamente leyendo libros, hay que vivirlo, esto hay que experimentarlo. Entonces, estamos frente a una nueva realidad mundial y estamos frente a una realidad que está cambiando en Uruguay, de repente no nos damos cuenta, pero está cambiando fuertemente. Y esto hace que nosotros sentimos, y hablando con las empresas, esto lo ratifica, que tenemos que formar gente con nuevas habilidades, con habilidades no solamente en comunicación clásicas, sino también con una perspectiva global. Y esto es a lo que apunta esta nueva licenciatura. Con esto lo dejo con Virginia para que comentes un poco del perfil profesional. Me voy a referir más específicamente al perfil profesional y al plan de estudios, que en definitiva es desde dónde vamos a formar a ese comunicador global, ¿no? Yo me anoté algunas cositas para no pasarme de los 5 minutos que tengo. Pero bueno, nosotros con esta licenciatura en Comunicación Global nos proponemos formar precisamente comunicadores estratégicos capaces de operar profesionalmente en este mundo, que describía Héctor recién con bastante precisión, en un mundo de cambios profundos, de gran dinamismo, en este mundo global, así como lo estamos conociendo y que se va consolidando más y más en el siglo XXI. Nosotros con este plan de estudios que diseñamos apuntamos entonces a formar a un comunicador que no es igual que los demás, digamos, es un comunicador con una visión innovadora específica, abierto y dispuesto a moverse con flexibilidad, con soltura, con apertura en las socioculturas diversas, en los mundos, digamos, culturales, socioculturales, entornos bien diversos. Para esto, y ahora voy a explicar un poquito más, para esto, digamos, el plan que diseñamos tiene algo así como 3 núcleos. Hay un primer núcleo de formación de contenidos que son los cimientos del comunicador, es decir, esas bases del comunicador que también son, en definitiva, las claves para entender este mundo global de hoy, las claves para entender el mundo que pasan desde la perspectiva comunicacional, obviamente, que pasan por materias como las teorías, cultura y comunicación, materias vinculadas a persuasión, etcétera, etcétera, que combinan, obviamente, lo teórico también con saberes instrumentales. A este primer núcleo, que son los cimientos de todo comunicador, que están en las bases de la formación de todo comunicador, se agrega ese núcleo específico de
materias de contenidos, de saberes de comunicación estratégica para la gestión en las organizaciones. Y aquí, ¿no?, esa división que tenemos en la currícula, en el plan de estudios que diseñamos, que es la misma que funciona en el mundo profesional, que son las materias o los contenidos destinados a la comunicación interna propiamente, cultura e identidad corporativa, gestión de la comunicación interna, entre otros tantos, y las materias o los saberes que tienen que ver con la gestión de las empresas, de las instituciones, de las organizaciones, con los públicos externos, con el entorno relevante, con los llamados stakeholders o grupos de interés. Entonces ahí todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible y RCE, planificación y gestión de las relaciones públicas, hay materias vinculadas a marketing, hay planificación, negociación y resolución de conflictos, asuntos públicos o el public affairs, etcétera, etcétera. A este núcleo específico, digamos, vinculado a la gestión estratégica en las organizaciones, se suma ese otro tercer núcleo, que es el de materias curriculares específicas y obligatorias en el exterior, ¿no? En áreas, en universidades, en áreas de universidades que tienen estos mismos programas que nosotros y que son áreas de comunicación global. Es en base a esta formación, a este mapa, digamos, curricular, que nosotros apostamos a formar precisamente un profesional capaz de intervenir, de gestionar, primero de diagnosticar y de gestionar planes de comunicación estratégico a medida de las organizaciones del mundo de hoy, que son las organizaciones, y con énfasis en las organizaciones internacionales, regionales, internacionales, pero también en las organizaciones locales que miran al mundo, que están conectadas en el mundo o que trabajan para el mundo. Entonces es un profesional de la comunicación estratégica, pero con un perfil propio, especial, con una especial colocación, digamos, en este mundo global. O sea, que es capaz de gestionar la actividad comunicativa de las organizaciones, esa actividad que es vital para que la organización alcance sus objetivos, pero es capaz de hacerlo con una mirada siempre abierta, con una mirada muy flexible y muy suelta a los dinamismos, a los cambios, a los quiebres y a la interculturalidad, a la multiculturalidad que caracteriza el mundo global de hoy. Entonces, básicamente es eso. Después, obviamente, vamos a poder, a los que les interese, responder más específicamente sobre el plan de estudios, sobre las materias, sobre la currícula en general. Bueno, yo quiero hablar un poquito sobre una condición crítica que tiene esta carrera, porque es una carrera inédita en tanto es la primera carrera en Uruguay que se realiza 3 años en ORT, en español, y 1 año obligatoriamente en el exterior, en una universidad cuyas materias que tomarán los estudiantes van a ser enteramente dictadas en inglés. Esto obviamente nos ha puesto una condición, que es desarrollar acuerdos internacionales por los cuales enviaremos los estudiantes a tener una actividad académica y de vida 1 año en el exterior. Lo que quiere decir que ya esto impone una condición y una restricción también al inicio de la carrera, que es un nivel de inglés. Es decir, que los estudiantes que ingresen a esta carrera van a tener un requisito de inglés B2 o C1, dependiendo de la universidad destino, o sea que también eso va a ser en cierta medida lo que va a definir a qué universidades van a poder ir los estudiantes, pero es una condición por la cual obviamente van a estar seleccionados para poder aprovechar de manera completa ese año internacional. Héctor y yo ya tuvimos una experiencia de vínculo internacional, los dos estuvimos ya trabajando para abrir puertas en el exterior, en Holanda, en Inglaterra, próximamente en Estados Unidos, en España también, porque hay universidades españolas que tienen este tipo de carreras y que dictan sus materias en inglés.
pero no es común de este lado del hemisferio. O sea, diría yo que en Sudamérica es una carrera bastante nueva, no así digamos en Estados Unidos y en Europa, donde ya tienen muchos años, y quizás es lo que ha también promovido que nosotros nos volquemos a este tipo de licenciaturas, precisamente por lo que hoy adelantaba Héctor, ¿no? Estamos viviendo una era donde la globalidad ha llegado a todas las disciplinas y mucho más a la comunicación, donde ahora vamos a tener la ocasión de escuchar a Marcelo, que vive justamente en una organización donde la comunicación es global y los negocios son globales, y la comunicación atraviesa precisamente los negocios y la posibilidad justamente de estar interactuando entre los dos hemisferios desde el Uruguay. Esta es una posibilidad inédita, decía yo, porque será la primera carrera en Uruguay que haga posible que los estudiantes viajen al primer mundo, vamos a decir, a estudiar en inglés durante un año, lo cual implica trasladarse, lo cual implica, digamos, una experiencia de vida. Pero también implica no solamente estar en un lugar donde va a haber estudiantes, por ejemplo, de Holanda o estudiantes de Inglaterra, porque a esas clases también llegan estudiantes de otras partes del mundo, que pueden ser de Japón, que pueden ser de India, que pueden ser estudiantes también de Sudamérica o de Estados Unidos, si estamos hablando de una universidad europea. Es decir, que la propia clase ya tiene una interacción cultural entre los propios estudiantes. Además que esas asignaturas que se van a estar dictando en el exterior también le van a proporcionar a los estudiantes una interacción con los medios, con las empresas, con las organizaciones, donde también van a tener la posibilidad de tener esa interacción cultural, y por eso es que esto facilita, digamos, o entrena al estudiante a trabajar entre distintas culturas, saber cómo acomodarse, digamos, para entender y a su vez poder transmitir los mensajes de forma adecuada. Lo cual no quiere decir que mañana ese estudiante tenga que moverse a otro país de donde tuvo esa experiencia a nivel profesional, pero yo creo que el entrenamiento de haber interactuado, de haber tomado obviamente un año de materias en inglés, lo cual lo va a hacer obviamente multilingüe, bilingüe fundamentalmente, hará que este proceso sea un proceso que lo destaque y lo ponga en una élite de los estudiantes de comunicación corporativa, empresarial, digamos, que es donde se va a mover en este nuevo mundo de la comunicación global. Yo le doy la palabra a Marcelo, que en un momento comentaba también que él tuvo que hacer la carrera, pero ya adentro de la empresa, porque después de formarse en comunicación le tocó ser global. Entonces, bueno, creo que quién mejor que él puede comentar cuál es esta experiencia que viene viviendo desde hace 2 años en UPM. Bueno, buen mediodía para todos. Gracias Héctor, Virginia y Eduardo por la invitación. Bueno, como mencionaba Eduardo, trabajo en UPM como responsable de UPM Paso de los Toros, de la parte de comunicación. Ahí me toca gestionar la parte de comunicación interna y externa. Y la verdad que la comunicación ya me llevó a un lugar que nunca pensé, que es trabajar desde una obra en construcción, ahora estando en proyecto, desde trabajar desde un contenedor y hacer comunicación desde un contenedor y estar ahí hasta ahora. Y por muchas características que tiene el proyecto, hoy me entiendo como un comunicador global. Creo que eso es importante por muchas características que tiene el proyecto, no solo el proyecto, sino también la empresa para la cual trabajo. UPM, por ser una empresa finlandesa, para empezar, tomás muchos planes de comunicación que capaz que vienen desde Casa Matriz, desde Finlandia, desde la sede, y vos necesitas, desde ese lugar necesitas tener una interpretación global, pero también un conocimiento local. Por eso el comunicador global es importante desde ese punto de vista, porque vos vas a necesitar adaptar y ejecutar esos planes, interpretándolos y ejecutándolos localmente. Entonces ya desde ese punto de vista es muy importante el enfoque que pueda dar la carrera. Luego, por comentar del día a día y de cómo se da esa interacción con los finlandeses, yo tengo
tanto compañeros como jefes que son finlandeses o de otras nacionalidades que están en Finlandia o en Paso de los Toros conmigo. Y se da eso de que hay esa fusión cultural de alguna manera que es muy buena, que si empezás a ver en detalle, empezás también a ver cuáles son las características. Por ejemplo, los finlandeses son muy planificados, planifican todo hasta el más mínimo detalle. Y en cambio los uruguayos tenemos una buena capacidad de resolución de cosas imprevistas. Entonces en esa fusión cultural del día a día se da como una combinación muy buena. Y nosotros también en esa interacción adoptás cosas de los finlandeses, de su cultura y ellos de la nuestra. Y después, por contar más cosas del día a día que vas como adoptando desde las cosas más simples. Ellos le dan mucho valor y mucha importancia a la puntualidad. Y acá pongo un ejemplo de que si una reunión es a las 10, no es 10:05 y no es 10:15, es a las 10 y 10:01, hace un minuto que empezó la reunión. Pero no es por, no tanto por riguroso, sino por el valor que le dan al tiempo y al respeto por las personas que forman parte de la reunión. Y esos son como valores que capaz que nosotros no lo tenemos, sí los entendemos, pero no los tenemos tan incorporados en el día a día porque somos más demorones, si quiere. Entonces, está bueno incorporar otra forma de entender el trabajo y la metodología de trabajar y de vivir también. Después, bueno, hay muchos otros puntos que quería comentarle. Por ejemplo, también está, en función con eso, el valor de la palabra y de ellos. Una vez que vos acordás algo, que decís, bueno, una reunión, sí, te mando un mail con esto, ellos van a esperar ese mail, ¿no? Es como muy raro, pero es así, de que ellos van a estar esperando porque confían en tu palabra y en que las cosas se hacen así como se dicen. Entonces, ese tipo de cosas las vas incorporando a poquito y después ya es parte del día a día. Después también en la dinámica laboral, la dinámica diaria, te lleva a tener reuniones, por ejemplo, en un momento 100% uruguaya con personas uruguayas y después 100% capaz que finlandesa excepto vos y hablando en inglés, en un momento español, otro en inglés. Entonces, como que tenés esa dinámica diaria de ir cambiando y esa versatilidad que te da la jornada. Y también en un proyecto tan grande como el de UPM en Paso de los Toros, que hay más de 50 nacionalidades en todo el proyecto, contando todas las empresas contratistas, te lleva a ver muchas formas de trabajar, muchas formas de vivir, muchas otras costumbres, que es, creo yo, un proceso súper enriquecedor, que te abre la cabeza, te da amplitud de entender no solo la comunicación, sino también el mundo de otra manera, que no es de una sola forma como la ves vos, sino hay multiplicidad y es ese roce, esa interacción que si no la vivís, no, es muy difícil acceder. Después, yendo más al rol en función del negocio, hay muchas áreas de negocio que en UPM no están capaz acá, sino están en el mundo, están en Finlandia, están en China, están en otros sectores. Entonces, no solo uno capaz que piensa localmente y trabaja localmente, pero en la medida que vas incorporando todas las áreas a tu gestión, entendés que hay necesidades y funciones que vos tenés que cumplir para China, para Finlandia, y empezás a ver cómo va tomando otra amplitud, otro alcance tu propia tarea. Eso creo que es bien importante porque empezás a entender en función de las necesidades que tienen otras áreas que no están acá, que están en otras partes del mundo. Ese es creo que un punto bien importante porque te hace, en parte te hace ver el impacto que tiene tu gestión en otras partes del mundo. Y ahí de la mano con las noticias ya no son noticias locales, son noticias globales. Pasa algo en Paso de los Toros y yo sé que en minutos puede estar, se sabe en Finlandia o en otra parte del mundo, puede haber alguna consulta. Entonces ahí también comenzás a tomar dimensión del rol que tenés, de la responsabilidad que tenés y la relevancia en la gestión de la comunicación y el impacto que tiene lo que haces. Entonces, ahí son como algunos ejemplos de un rol bien marcado, con un perfil y con algunas características dadas que apelan a esa globalidad de la comunicación. Y bueno, esos son como algunos ejemplos y situaciones que quería contarles bueno, mi experiencia en estos ya más de 2 años y medio que estoy ya radicado en Paso de los Toros por el proyecto.
Y bueno, como decía, la comunicación te lleva a muchos rincones, no solo acá, sino en el mundo. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias, Marcelo, a ti. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer o esté vinculado con algo que la carrera les sugiera. Bueno, lo importante y lo relevante es que oficialmente, digamos, la carrera está lanzada. Esta carrera, como decía Héctor al principio, va a empezar en marzo del 2023. Obviamente que las inscripciones ya están abiertas y el asesoramiento personal que toman aquellos que desean ingresar a la carrera por los distintos detalles que suponen, ya lo estamos dando, ¿no? Y uno de los detalles importantes justamente es en qué momento se va a hacer el año internacional, y eso va a ocurrir en el tercer año de la carrera. Por lo tanto, digamos, hay 2 años anteriores donde uno puede hasta aprontarse o entrenarse un poco más en el inglés y sobre todo ir a un año internacional ya muy preparado, con las bases que mencionaba Virginia, donde ya va a ir preparado como un comunicador. Va a tomar el herramental internacional en ese tercer año para después volver a Uruguay y hacer su finalización y su proyecto plan de comunicación global en nuestra universidad. Así que muchas gracias a todos y brindemos por el éxito. Los invitamos a tomar algo a la salida del salón. Gracias.